Mari Compuché, Inche Rosa Buenuleo Pinguén, lonco de la comunidad Lofche Buenuleo. Bien, Rosa, como lonco de la comunidad, bueno, ¿qué significa para ustedes este momento que se ha vivido aquí en la Escuela del Pilar 2? Es un momento muy bueno, estoy feliz de haber logrado, junto con los profesores y el sistema educativo de hoy en día, logrado haber presentado la bandera nuestra. Bueno, los niños son de la comunidad. Sí, está mi hijo, que es Lautaro, que pertenece a dos comunidades, a Comunidad Buenuleo y Comunidad Maliqueo, y mi sobrino. ¿Cómo se llama su sobrino? César Álvarez. Lo vinieron trabajando en la familia, en la comunidad, cómo se fue dando el proceso y también la motivación, ¿no?, por parte de los chicos. Esto viene de largo tiempo ya. Hace muchos años quisimos implementar igual lo mismo y por X motivo no se logró, pero hoy en día lo pudimos hacer junto a los profes. Sí, bueno, yo también participo acá en el taller, los jueves, en Pilar 2. Y bueno, sí, es algo que los chicos venían pidiendo desde el principio de año, que vengamos a la escuela, y sabían que, bueno, creo que desde que empiezan saben que cuarto grado prometen la bandera, así que estaban muy emocionados de poder presentar la buenofobia. Yo también esta semana estuve acompañando otra promesa que me invitó el colectivo Piriama Huiza en San Martín de los Andes, en la Escuela 5, también por primera vez se presentó ahí la buenofobia en el centro, así que está bueno seguir como, bueno, acompañando y mostrando que es un derecho que los chicos pueden pedir, ¿no? Como decían acá, vivir en interculturalidad es algo que no les pueden negar, así que bueno, pues esperamos que puedan seguirse acompañando estas propuestas, ¿no? Para nosotros es re importante, principalmente porque las escuelas empiezan a generar esa apertura que es necesaria, pero principalmente porque es una demanda de los chicos, ni siquiera es nuestra, porque los chicos dicen, nosotros queremos presentar la bandera mapuche, porque ellos participan de actividades mapuche, participan de todas las actividades que se hacen, las organizaciones mapuche y su familia, su propia familia. Entonces la demanda empezó y sigue siendo de los chicos. Nuestra es como acompañar, estar ahí, porque nosotros le enseñamos la lengua mapuche, le contamos sobre nuestro pueblo, la historia de nuestro pueblo y todo eso. Pero después nos dicen, che, ¿y qué pasa con el tema de la bandera? Entonces ahí ellos son los que nos meten presión a los adultos. Entonces es lindo porque todos los años pasa lo mismo, todos los chicos son los que van y presionan y nos dicen. Entonces para nosotros es re importante que las escuelas empiezan a generar esa apertura y que la sociedad en sí se empiece a generar esos debates de por qué es necesario nuestro pueblo. El pueblo mapuche es un pueblo que ha vivido cientos de miles de años acá en este territorio y vamos a seguir viviendo, así que es necesario que las instituciones las instituciones del Estado se empiecen a generar esa apertura. Nosotros en lo que tratamos de difundir era que esto se ampara no solo desde la Constitución Nacional, sino también en lo que tiene que ver con la Ley de Educación Provincial de Río Negro, que contempla como, bueno, este marco de derechos, y también la municipalidad, o sea, acá el municipio es intercultural desde el 2015, entonces invitamos como a las escuelas, siendo responsables de garantizar esa legislación que más o menos coordina sus actividades, que realicen esta apertura, ¿no?, que es necesaria.